Muy buenos días o buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a esta cápsula que he preparado para todos y todas ustedes con mucho cariño. Primero me gustaría agradecer la invitación de las profesoras encargadas del curso de narrativa, las cuales me pidieron poder elaborar un material donde pudiera plantearles mi experiencia acerca de los procesos de reinserción laboral en los cuales yo trabajé durante 7 años durante mi ejercicio profesional. Así que con mucho cariño también he preparado este material para todos y todas ustedes, donde me gustaría un poco traspasar, ¿cierto?, la experiencia en los procesos de reinserción laboral que los usuarios del sistema de justicia, específicamente en el establecimiento penitenciario de Rancagua, viven a diario, ¿ya? Y desde ahí quería contarles un poquito cómo ha sido esta evolución histórica en términos de los sistemas penitenciarios en Chile, ¿ya? Yo el año 2005 ingresé a trabajar a la primera cárcel concesionada de Chile, que en el fondo fue este establecimiento penitenciario que se abrió dentro del Grupo 1 en Rancagua, pero anterior a este proceso existían los sistemas penales, ¿cierto?, habituales y tradicionales en nuestro país, donde había una subcultura en la cual las personas privadas de libertad vivían, ¿cierto?, en unos elementos o unos conceptos que eran denominados carreta, donde estaban aquellas personas que pertenecían a las mismas familias o a las mismas bandas y llevaban a cabo rutinas que eran como cualquiera de las rutinas que nosotros llevábamos a cabo durante nuestros días. Cocinaban, tenían acceso a sus cocinas, hacían asados, tenían electrodomésticos, lavadoras, televisores, hasta PlayStation. Por lo tanto, la vida cumpliendo una pena privativa de libertad no era, entre comillas, tan dura. Estaban privados del derecho a la libertad, pero tenían muchos otros derechos asegurados por esta subcultura penitenciaria. Había además una gran vulneración de derechos en términos de violencia que se ejercía entre ellos con también los funcionarios y funcionarias de gendarmería, y aparece en Chile este sistema nuevo, concesionado, a partir del año 2005, como les mencionaba, que trae consigo un cambio de paradigma y un cambio cultural absolutamente distinto, ¿cierto? El que vamos a revisar hoy día, pero quería contextualizar un poquito cómo era el sistema penitenciario en tiempo pasado y cómo lo es actualmente. Aún persisten estas cárceles tradicionales, en la cual están todos estos elementos anteriores que nosotros conversamos anteriormente, pero la mayoría de ellas están migrando a este modelo concesionado, que si bien tiene elementos mucho más positivos que una cárcel tradicional, aún quedan muchísimos elementos por mejorar, y es lo que hoy día les voy a presentar. Los y las invito a poder analizar estos elementos, a poder conversar sobre ellos, a poder rescatar que hay muchísimas esferas desde el rol del o la terapeuta ocupacional en la cual nosotros podemos trabajar, podemos estar incluidos, podemos empezar a innovar, podemos sistematizar, y nos queda muchísimo también por hacer. Así es que les digo, los invito a que continúen este trabajo, continúen esta problematización que en algún minuto en la cual yo estuve inmersa en algún minuto, así que los y las invito a que ustedes también puedan hacerlo a futuro y puedan considerar esta área como un área de ejercicio profesional, que es un área preciosa y que en la que hay muchísimo por hacer. Entonces, como les decía, a partir de esta contextualización anterior, dentro del origen de estas cárceles surgen, ¿cierto?, a partir de mejorar las condiciones de habitabilidad de la población penal, atendiendo al hacinamiento y las precarias condiciones sanitarias de las cárceles tradicionales, ¿cierto? Yo les comentaba que vivían en grupos que eran como familia, pero en estas cárceles tradicionales existía, por ejemplo, muchas plagas. Habían muchas enfermedades de transmisión sexual, porque no había control al respecto, había muchos ratones, ¿cierto? No había control en el manejo de los alimentos, entonces existían muchas situaciones sanitarias de peste, ¿cierto? Que estaban no controladas.
Entonces surgen estas cárceles concesionadas también como objetivo de mejorar estas condiciones en las cuales vivían los y las internas en las cárceles tradicionales. Había una promesa, ¿cierto?, de una mayor reinserción social, porque comenzaban a aparecer estos equipos multidisciplinarios que antes no existían, que estaban compuestos, no sé, pues de 4 o 5 terapeutas ocupacionales, de 12 trabajadores sociales, de 12 psicólogos, versus las cárceles tradicionales que tenían solo un trabajador social, un psicólogo y un terapeuta ocupacional para poblaciones por sobre 2.000 internos e internas, ¿ya? Y el costo económico, claramente estas cárceles eran mucho más elevado. Se pensó hacer una gestión financiera mucho más eficiente, pero en este modelo el costo y mantención de un usuario privado de libertad asciende actualmente a los 800.000 pesos, y en el tiempo que yo trabajaba aproximadamente entre 500 y 600.000 pesos, ¿ya? A nivel nacional, como yo les decía, existen distintos grupos de cárceles concesionadas. El grupo 1, en el cual pertenece Rancagua, fue el primero que existió aquí en Chile y lo conformaban las cárceles de Iquique, La Serena y Rancagua. El grupo 2 lo conforma la cárcel de Antofagasta y Concepción, y el grupo 1, el grupo 3, perdón, está Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado, ¿cierto?, estas cárceles nuevas que empezaron a aparecer en distintos lugares de nuestro país, y como ustedes ven, están en variadas latitudes, ¿cierto?, a lo largo de nuestro país, y esto ha hecho que también se vaya instaurando un paradigma y un cambio cultural a nivel nacional, ya no solamente centrado en Santiago, Rancagua, sino que también en puntos como muy lejanos, tales como Iquique y Puerto Montt. ¿Ya? Y en términos de Sodexo, que es la empresa concesionada, y el segmento justicia, también estos subgrupos son divididos, que yo también ahí les mencionaba, en términos de la complejidad que tengan los y las internas, y los penales de Antofagasta y La Serena corresponden a internos e internas de mediana complejidad, en tanto Iquique, Concepción y Rancagua agrupa a aquellas personas privadas de libertad que son de mayor complejidad. ¿Ya? ¿Qué servicios están concesionados en las cárceles? Aquellos servicios de salud dentro de, de las cárceles concesionadas. Existen hospitales penales donde se prestan todos los servicios de salud, ya sean servicios de urgencia, servicios de tratamientos de rehabilitación, hay kinesiólogos, enfermeras, TENS, servicios de salud mental, médicos psiquiatras, hay hospitalización también al interior de los penales, el servicio de alimentación, que a diferencia de las cárceles tradicionales, como yo les comentaba, está trabajado por una central de alimentación interna donde hay chef, hay cocineras y cocineros, hay nutricionistas, donde se elaboran las minutas que contemplan cuántas calorías deben comer los y las internas, se elaboran alimentaciones variadas, nutritivas, la infraestructura. Las cárceles concesionadas fueron construidas a partir de un modelo de habitaciones individuales, ¿cierto? Muy distinto al modelo antiguo. Cada habitación tiene su cama, una mesita, un closet y un baño pequeñito, y con el tiempo y con el hacinamiento, este modelo donde los y las internas estaban en habitaciones individuales fue migrando, y hoy hay incluso 3 a 4 internos por habitación, porque también se ha elevado la población penal, y porque también se ha ido viendo que cuando los y las internas están en habitaciones individuales tienden a la depresión y aumentan también las tasas de suicidio. El equipamiento estándar, ¿cierto? Que son aquellos elementos que todas las cárceles deben tener, como por ejemplo una cancha de fútbol, un gimnasio, salas de clases, etc. La lavandería, este también es un servicio que está concesionado. Los y las internas tienen acceso a que una vez a la semana se retire su ropa, sea lavada y se entrega. El servicio de aseo y control de plagas, que también lo realiza la empresa y que controla que no existan plagas de ratones, ni palomas, ni enfermedades al interior, y el economato, que es un almacén móvil, que es un carrito que se traslada por los pasillos y los módulos, y las internas tienen acceso a comprar cigarros, mate, dulces y otras cosas que necesitan. ¿Ya? Otro servicio que se concesionó es el servicio de reinserción social,
donde hay un servicio de lactantes para las bebés que nacen en situación de privación de libertad, con mamás que se embarazan dentro del penal o que llegan a cumplir sus penas privativas embarazadas, y los niños están desde los 0 a los 2 años. eh, Tienen el servicio de una sala cuna, donde hay educadoras de párvulos, técnicos en párvulos, que los educan y los acompañan durante esta primera infancia. Está el servicio social, que está comprendido de 12 trabajadores sociales, psicológico, el mismo número, el servicio de adicciones, donde al interior de los penales hay una comunidad terapéutica, compuesta por médicos psiquiatras, trabajador social, psicólogo, terapeuta ocupacional y técnicos en adicciones, el servicio DRAC, que es Deporte, Rehabilitación, Arte y Cultura, donde existen monitores culturales, monitores deportivos que realizan actividades para los y las internas, y el sistema educativo, que está compuesto por un colegio que se llama Juan Luis Vives, en el cual se educa a los y las internas desde la educación primaria básica, aquellas personas analfabetas, hasta la capacitación técnica en oficios. Y además hay un subprograma al interior, que es el programa de capacitación y laboral, donde también se encuentran terapeutas ocupacionales y donde se pesquisan a través de una entrevista, ¿cierto?, las necesidades ocupacionales y de desempeño ocupacional que tienen los y las personas privadas de libertad. ¿Ya? El establecimiento penitenciario de Rancagua, y aquí hay otro elemento súper importante a analizar, chiquillos, está compuesto por una total de población de 2.247 internos e internas. Esta información fue al lunes 9 de noviembre del 2020, la recabé hasta ahí. Y tiene una capacidad para 2.367 internos e internas, por lo tanto hoy día no está al tope, ¿cierto?, de su capacidad. De este 100%, hay un 75% de internos e internas que están con una calidad procesal de condenados, es decir, ya tienen una condena, están cumpliendo una condena, y hay un 25% de ellos que están en calidad de imputados. Eso quiere decir que todavía están investigando su causa y que todavía no tienen la calidad contractual, ya de condenado, la calidad procesal, perdón, de condenado. Y por otro lado, existe una diferencia de género notoria también, que me gustaría que ustedes pudieran también pensar, analizar qué es lo que pasa, qué sucede ahí, y que actualmente hay 2.124 internos, que equivalen al 95% del total de la población penal, que son hombres, y un total de 123 mujeres, que equivalen al 5% de la población penal total. A nivel mundial, ¿cierto? Existen 3 tipos de cárceles concesionadas. En Chile se utiliza este modelo mixto de cárceles, en la cual existen 3 grandes actores, ¿ya? Por un lado, el Ministerio de Justicia, que está representado por Gendarmería de Chile. Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas, que está representado por la IT y la Inspección Fiscal, que son aquellos, en el fondo, que fiscalizan el funcionamiento de estos otros 2 actores, tanto el Ministerio de Justicia como el sector privado, y el sector privado, que en el fondo asume todas estas responsabilidades que yo les mencionaba anteriormente, de la infraestructura, el control de plagas, la alimentación, que en este caso está representado por la empresa de Sodexo, ¿ya? Y que dentro también de la empresa de Sodexo están estos servicios de reinserción social, donde aparece también la figura del o la terapeuta ocupacional. ¿Ya? Aquellos estatutos reguladores en términos legales de esta relación entre estos 3 actores están las bases de licitación, que en el fondo es un documento que indica qué es lo que se tiene que hacer, que nos indica cuántos y cuántas internos tienen que participar en estas actividades y las fechas de cumplimiento, es decir, regula todo. El reglamento de servicios de la obra, que también es un reglamento que norma esta relación entre estos 3 actores, y el plan anual de reinserción social, que va a ser la base sobre la cual trabajan el servicio de reinserción social, donde están trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas, los monitores deportivos,
las personas que forman parte de la comunidad terapéutica, ¿cierto? Entonces, este plan anual de reinserción social nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer durante todo un año, qué es lo que tiene que hacer este servicio durante todo un año. Dentro de la población objetiva, específicamente del área laboral y capacitación, donde están en este equipo los y las terapeutas ocupacionales, podemos ver que este equipo puede intervenir solamente a población condenada, ¿ya? Y yo les quiero plantear esto porque también el campo de acción que los y las terapeutas podemos llevar a cabo dentro de este sistema concesionado, si bien es mucho más amplio del que se podía hacer en una cárcel tradicional, todavía tiene algunas restricciones, ¿ya? También es un elemento para que ustedes puedan analizar, como anteriormente les había mencionado los otros. También son aquellas personas que cuentan con una permanencia de más de 6 meses en el establecimiento penitenciario, ¿ya? No podemos intervenir a aquellas personas que tengan menos de ese tiempo de permanencia. Están excluidas aquellas personas de máxima seguridad, es decir, aquellas personas que están por delitos de connotación pública, homicidios calificados, que tienen condenas muy extensas, aquellas personas que están por delitos políticos, ¿ya? Presos políticos que están condenados por, ¿cómo se llama?, por el código militar, ¿cierto? Aquellas personas aisladas tampoco las podemos intervenir, que son aquellas personas que están aisladas por algún castigo, poblaciones especiales, lo pongo entre comillas porque así están calificados dentro de Gendarmería como aquellas personas que tienen cualidades especiales como las personas mayores, insanos mentales, así los nombran. También es importante que ustedes puedan analizar también estas nomenclaturas, que son aquellas personas que tienen una patología de salud mental. No están acá incluidas, pero también están las personas que están con VIH positivo, que tampoco podemos intervenirla, los y las terapeutas ocupacionales. En general, la población que nos queda para intervenir son 1.544 personas actualmente, con el número que actualmente tiene el sistema de establecimiento penitenciario de Rancagua. ¿Ya? Como les había mencionado anteriormente, específicamente el quehacer del terapeuta ocupacional tiene un despliegue muy acotado y definido, ¿ya? Y aquí quise traer para que la podamos analizar cuáles son las acciones que realizan los y las terapeutas en este sistema concesionado, que vuelvo a repetir, si bien tiene muchísimo más alcance que las acciones que realizaban los y las terapeutas en cárceles tradicionales. Aún queda un gran desafío a emprender para todos y todas ustedes que se interesen en este modelo, ¿ya? Se realizan entrevistas individuales que van a recoger información acerca de su historia ocupacional y su funcionamiento y o desempeño ocupacional, y para esto los y las terapeutas se basan en un estándar, un diagnóstico estándar que está construido a partir del modelo de ocupación humana, y que permite obtener un diagnóstico laboral, ¿ya? Donde uno, si bien el objetivo es saber un poco en qué trabajó o en qué no trabajó la persona que estamos entrevistando y por qué no trabajó, también emergen otros elementos a partir de la conversación de esta entrevista individual que tienen que ver con su historia ocupacional, su historia también en términos de familia, de contexto, de ambiente, ¿cierto? Y que en el fondo nos va a permitir evaluar cuáles fueron aquellos elementos que ocasionaron que él o la persona privada de libertad cometiera los ilícitos. Y aquí también es importante que ustedes conozcan como antecedente que la mayoría de las personas privadas de libertad viene sin elementos de exploración en actividades productivas, ¿ya? No han explorado en ellas porque se han visto en la necesidad de delinquir a temprana edad por diversos factores, ¿ya? Y que aquellos delitos, hay algunos delitos en tipificación de delitos, como por ejemplo los delitos sexuales, presentan historias laborales y productivas, de actividades productivas
muy amplias versus estas otras personas que carecen de experiencias ocupacionales en actividades productivas, ¿ya? Y ahí yo había puesto algunos elementos como historias ocupacionales disfuncionales, escasas experiencias ocupacionales, deserciones escolares muy tempranas, desestructuración de sus rutinas diarias, carentes de sentido, patrones ocupacionales inexistentes, ya que la mayoría de las personas que delinquen viven el día a día, su sustento en el día a día, ¿cierto? A partir de lo que roban, de lo que obtienen, salen a trabajar, como dicen ellos, que en el fondo es salir a delinquir, a obtener el sustento del día a partir de la actividad delictual. Y hay formas ocupacionales de los ambientes donde se desenvuelven los sujetos que no favorecen la participación ocupacional, ¿ya? Familias disfuncionales, consumos problemáticos en el entorno familiar, en el entorno social, en sus poblaciones, también validación de la actividad delictual por parte de sus referentes cercanos, y que los llevan y los incitan también a hacerlo, y a la escasa exploración de actividades ocupacionales donde ellos se sientan útiles, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos son transversales a las historias y a las entrevistas individuales que los y las terapeutas hacemos. ¿Ya? Acá hay muchísimos elementos de análisis que ustedes pueden hacer a partir también de lo que han visto en la asignatura. Dentro de la intervención, ¿cierto? Hay dos áreas, ¿cierto? Grandes. Una es la formación, que a partir de este diagnóstico, esta entrevista que los y las terapeutas realizan, se puede pesquisar, ¿cierto?, cuáles son las necesidades del o la persona privada de libertad y poder instarla a la participación en áreas de formación, ¿cierto? Aquellas, por ejemplo, que han terminado su enseñanza media y que luego de ello han delinquido, invitarlo a participar en capacitaciones técnicas en oficios, ¿cierto? En oficios pueden ser mueblería, hay electricidad, orfebrería, hay una amplia gama de opciones, ¿cierto?, que ofrecen estas cárceles concesionadas, donde las personas pueden involucrarse y explorar en estos oficios y ver si efectivamente les gustan para poder también tener una herramienta de empleabilidad el día de mañana en el medio libre. El medio libre le llamamos a la vida diaria, tras las rejas, ¿ya? Otra área de formación es la formación general, en aquellos oficios, formación general que las personas puedan adquirir habilidades como de apresto laboral, como por ejemplo el llegar a la hora a un trabajo, cómo presentarse en una entrevista laboral, cómo elaborar un currículum, cómo en el fondo ir estructurando la rutina diaria en relación a la ejecución de una actividad productiva, ¿cierto? Todos estos elementos se pueden ir trabajando en talleres de formación general y de apresto laboral, que también son llevados a cabo por las y los terapeutas ocupacionales. Hay cursos de habilidades artístico-artesanales, que son estas HAA, que en el fondo son orientados para aquellos y aquellas personas privadas de libertad que quieran explorar o aprender alguna habilidad artesanal, como artesanía en cuero, en muebles, en mosaico. Hay un montón de áreas en las cuales se ofrece la oportunidad de participación en reciclaje, en repujado en cobre, que ellos pueden ir explorando también y aprendiendo como un sustento también a futuro. Incapacidad emprendedora para aquellos y aquellas internas que quieran ejercer de manera independiente posteriormente al salir de libertad, empezar una empresa, ¿cierto? Se les enseñan todos estos elementos que tienen que ver con la iniciación de actividad, con cómo hacer una boleta de honorarios, cómo difundir su emprendimiento, ¿cierto? Todos estos elementos que les van a permitir ser un mejor emprendedor o emprendedora. Y la formación general para el trabajo, que también tiene que ver con estos elementos anteriores que mencionaba, ¿ya? Dentro también de este establecimiento concesionario aparecen estas experiencias de empleabilidad dentro del establecimiento penitenciario, ¿ya?
Se trata en este programa de entregar esta experiencia de empleabilidad en este medio protegido, que es intrapenitenciario, acompañado y protegido por los y las terapeutas ocupacionales, para que empiecen a tener experiencias de exploración en ambas experiencias, en ambas instancias, tanto dependiente como independiente, y que después las puedan llevar a cabo afuera. ¿Ya? Por lo tanto, existen los trabajadores artesanos al interior de los módulos. Cada módulo tiene un taller en el cual hay un libro de asistencia y los y las internas ingresan luego de tomar desayuno, ¿cierto? De llevar a cabo su rutina habitual y trabajan, tienen una jornada laboral. Y los trabajadores dependientes dentro del establecimiento son aquellos y aquellas que son empleados por la empresa, que ejercen funciones de chef, de alimentación, ¿cierto? Trabajan en la panadería intrapenitenciaria, son vendedores del economato, trabajan en lavandería, son auxiliares de aseo, hacen el trabajo para sus mismos compañeros y la empresa les paga un sueldo, que es el sueldo mínimo. Tienen todos los deberes y los derechos de cualquier trabajador dependiente, acceden a sus vacaciones, tienen derecho a licencias médicas, ¿cierto? Todo esto en un ambiente protegido para que luego que lleven a cabo esta experiencia intrapenitenciaria puedan ejercerla también en el medio libre. Dentro de la experiencia en los procesos de reinserción laboral, me gustaría contarles que están estas, como les decía, estas trabajadores independientes como artesanos, que hay tanto hombres como mujeres. También ahí hay un elemento de género. Las mujeres realizan actividades de costura, trabajan en peluquería independiente al interior del campus, en manicure. También hay algunas mujeres que trabajan de tipo dependiente, confeccionando cortinajes, cubrecamas, faldones, pieceras, cortinas, muchos tejidos también preciosos que trabajan las artesanas. También hacen productos a base de reciclaje, como bolsas de reciclaje también. Y estos productos son comercializados a través de sus familiares. También hay una sala de ventas en el establecimiento penitenciario, que también es trabajada por las y los terapeutas ocupacionales, donde se comercializan los productos de las y los internos y se participa en ferias, ¿ya? El área laboral y capacitación coordina la participación en ferias como la feria que se arma ahí en la Plaza de Armas para el tema del Champion, y se llevan los productos y se venden los productos en lo interno. Hay ferias en colegios también, en distintas instancias, espacios, en el fondo extrapenitenciarios donde se comercializan los productos. Ahí hay unos colaboradores estratégicos, está la empresa Raíz Nativa, que realiza tablas que los y las internas tallan, y este empresario ingresa al campus, le paga la mano de obra a los internos e internas y comercializa sus productos afuera. Y diseño y decoración de línea, que también esta es una microempresaria que le da trabajo a los y las internas, realizando algunos productos de decoración de madera con pintura que trabajan las internas. Ya. Han surgido también algunas iniciativas en los procesos de reinserción laboral a partir de estos años, desde el 2005 que se abrió la cárcel a la fecha, y que tienen que ver con un taller de acompañamiento al egreso, que es pre- y post-penitenciario. Cuando yo ingresé el año 2005, nos empezamos a problematizar y a conversar, ¿cierto?, con las y las colegas que estábamos en ese tiempo, que si bien el programa de reinserción intrapenitenciario era muy bueno y tenía muchos elementos que rescatar a partir del modelo tradicional, visualizábamos que estaba un poco falente esta parte del acompañamiento al egreso, ¿ya? Y desde ahí, como decíamos, trasciende al cumplimiento de indicadores contractuales que nosotros habíamos asumido en ese minuto, pero que considerábamos pertinente abordar con las personas privadas de libertad antes de su egreso.
Y surgen 4 dimensiones de aprendizaje. Una de ellas es el desarrollo de valores, otra la familia y algunos referentes significativos que no necesariamente es la familia, porque también nos dimos cuenta que en alguna instancia la familia pasa a ser más un factor negativo que protector para los y las personas privadas de libertad, la empleabilidad y el acceso a redes de apoyo y servicios disponibles. ¿Ya? Y desde ahí surge este proyecto, que es el proyecto Más R, que es mayor reinserción, mayor seguridad, donde actualmente existen 8 experiencias de colocaciones laborales que han sido exitosas, 2 en el servicio de mantención, una en el servicio de aseo, 4 en el servicio de alimentación y una en Sodexo Corporate, que es la corporación ya extrapenitenciaria. Y bueno, ahora me gustaría dejarles estas reflexiones del contexto penitenciario a partir de lo que hemos conversado, que les pueden servir, ¿cierto?, para poder estructurar este simposio que están pensando abordar y trabajar dentro del curso, que si bien pueden emerger muchísimas más reflexiones, son estas las que les quería comentar, traer, para que queden ahí ustedes reflexionando, pensando, analizando. Pueden surgir muchas más y los y las invito a que así sea, ¿cierto? A instarlos a que así sea, y que si tienen dudas, consultas, me puedan contactar, ¿ya? Primero que todo es el uso del lenguaje discriminatorio y con etiquetaje, ¿cierto? A los internos e internas, a las personas con VIH, a insanos mentales, como yo les decía, y discapacitados, ¿ya? Son todo este etiquetaje que hay en el contexto penitenciario que me gustaría que pudiéramos conversar a razón de ello. Cómo poder también ir haciendo este cambio de paradigma del lenguaje que es utilizado hasta el día de hoy, no por el Servicio de Reinserción Social, pero sí por funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile, por aquellas personas que trabajan, que desconocen el trabajo de reinserción social. Entonces, les dejo esta ¿cómo se llama?, reflexión, este análisis para que lo puedan conversar. Y que no es muy distinto tampoco a lo que sucede en el etiquetaje y en la discriminación de grupos, como las personas con patologías de salud mental, que vivimos a diario también, no solamente en el sistema intrapenitenciario, ¿ya? Las rutinas institucionalizadas y rígidas, ¿ya? Me gustaría contarles que las rutinas dentro del sistema penitenciario parten a las 8 de la mañana con el desencierro, en el cual los y las internas son formados en el patio, contados, revisados en términos de su em, apariencia física, si están bañados, si están afeitados los hombres, si están peinadas las mujeres, ¿cierto? Y todo tiene un horario muy, muy, muy estandarizado y muy rígido. Los horarios de colegio, los horarios de actividades tales como educativas, de capacitación, de oficio, después viene el encierro a las 5 o 6 de la tarde en situaciones normales antes de la pandemia, ¿cierto? Hay horarios de baño, hay tiempos para bañarse, ¿cierto? Entonces, estas rutinas institucionalizadas y rígidas también impactan muchísimo en la capacidad de exploración y en el desempeño ocupacional que pueda tener él o la persona privada de libertad, ¿ya? Como les decía anteriormente, hay muchas horas de encierro, muchas horas en las cuales las personas están en sus habitaciones, solos muchos de ellos, y que tienen muchísimo tiempo también para pensar, reflexionar, pero también esto ocasiona muchísimas situaciones de estados afectivos depresivos, ¿cómo se llama? También situaciones de atentados contra su vida o lisa y llanamente suicidios consumados, ¿ya? Pocas posibilidades de elección y participación ocupacional, esta gama de actividades que yo les mencionaba, pero estas actividades tampoco son para todos. También yo les dije que había un grupo acotado de intervención, no todos y todas pueden acceder a explorar y a participar en estas actividades que les mencioné. Hay rutinas ocupacionales que están relacionadas con la subcultura carcelaria, ¿ya? Como por ejemplo que a determinada hora todos y todas hacen una ronda de mate, ¿ya? O por ejemplo que hay algunas
por ejemplo, algunos delitos que no es bien visto que participen en actividades ocupacionales o actividades del servicio de reinserción social, porque pierden en el fondo su respeto penitenciario, su ficha penitenciaria, como les llaman ellos, que son aquellos y aquellas internas más respetadas, ¿ya? También tiene que ver aquí un elemento que no lo mencioné anteriormente, pero que todos estos módulos son conformados por distintos tipos de internos e internas. Hay módulos que son aquellos internos que están con una muy buena conducta, aquellos módulos donde están los internos que tienen mayor complejidad en sus delitos, pero también hay un módulo que es importante que ustedes conozcan esta realidad, esta subcultura penitenciaria, donde están las personas que son de la religión evangélica. ¿Ya? Eso quería contarles, y que ellos tienen una rutina basada en el aseo, en la religión, hay determinadas horas donde se ora, se reza, hay algunas horas donde se hace servicio a la comunidad, el módulo está impecable, ¿cierto? Ellos trabajan muchísimo al interior del módulo, hay mucha actividad laboral dentro del módulo, porque como yo les decía, muchos de ellos en sus historias, cuando uno va a la historia ocupacional, son internos que han llevado a cabo actividades laborales durante toda su vida, y que se asocian este módulo de evangélicos y evangélicas a delitos sexuales, ¿ya? Yo diría que el 99,9% de este módulo está conformado por delitos sexuales, y eso tiene que ver porque la persona que está condenada por un delito sexual intrapenitenciariamente es muy castigado, es muy cuestionado, es agredido incluso. Y al escudarse en la religión evangélica, el evangélico en cárcel no se toca, no se agrede. Por lo tanto, la mayoría de las personas que están condenadas por un delito sexual profesan la religión evangélica al interior del módulo para no ser agredidos, ¿ya? Hay un limitado campo de acción del terapeuta ocupacional, y también lo quise traer a la reflexión para que todos ustedes puedan también problematizar estos futuros y aquellos y aquellas que se desempeñen en este ámbito penitenciario, que es muy bonito, como les decía, que hay un gran desafío ahí que hacer. Hemos avanzado muchísimo a partir de estos años, pero queda muchísimo todavía por hacer. Puedan sistematizar, puedan escribir, puedan problematizar esto y poder seguir avanzando en este campo de acción. La intervención está focalizada desde la seguridad penitenciaria, por lo tanto, el eje primordial es mantener las actividades, ¿cierto? Esta seguridad, y aquellas actividades que no propenden a la seguridad penitenciaria no son autorizadas de realizar, ¿ya? Como por ejemplo, si queremos trabajar con barniz, con algunos elementos que son inflamables, van a ser cuestionados por el servicio penitenciario, porque esto puede traer consigo también problemas de seguridad. Y también otra reflexión que les quería traer son los cambios repentinos que ocurren en la administración penitenciaria, ¿ya? Como les mencionaba, los equipos de reinserción coexisten con Gendarmería de Chile, y hay diversos cambios que ocurren a nivel de coronel, de funcionarios, ¿cierto?, de los altos mandos de Gendarmería, que impactan en lo que uno pueda llevar avanzado en las relaciones desde Gendarmería y el área de reinserción social. Entonces, como que uno puede ir muy bien, ¿cierto?, con un gobierno penitenciario, como uno le dice, y cambia repentinamente el coronel, el comandante, y tenemos que empezar de foja cero a construir la relación nuevamente, e ir avanzando y justificando, ¿cierto?, todos estos trabajos que hace el área de reinserción social. ¿Cómo nos ha impactado, cómo ha impactado la crisis sociosanitaria que estamos viviendo actualmente en la intervención con las personas privadas de libertad? Actualmente están suspendidas las visitas de familiares y las visitas íntimas, ¿ya? Hay una alteración general del régimen interno, la población está más estresada, hay conflictos entre ellos, hay mayor consumo de drogas y alcohol, han habido mayor cantidad de motines, intentos de fuga, homicidios y mayores suicidios, ¿ya? Se han generado espacios de predominancia de la cultura delictual, ha avanzado la cultura delictual porque no hay intervención del área de reinserción, por lo tanto, solo está preponderando dentro de sus rutinas el ejercicio de culturas delictuales,
¿ya? Tales como el entrenamiento de violencia en los patios, las actividades de boxeo nuevamente, el uso de consumos de droga, el uso de la fuerza para resolver los conflictos y la toma de mate nuevamente, etc. Hay horas de encierro que son más extensas, normalmente, como les mencionaba, era a las 5 de la tarde y actualmente las personas se vuelven a encerrar a las 2 de la tarde. Imagínense lo que es estar en un espacio de encierro desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Hay prohibición de ingreso a la zona interna para todos los profesionales de reinserción social, por lo tanto, no se está atendiendo ni desde el punto de vista de apoyo psicológico, ni el trabajador social, ni el terapeuta ocupacional a las personas privadas de libertad. Están suspendidas todas las visitas, las actividades del servicio de reinserción y parcialmente el trabajo. ¿Ya? Está suspendido el colegio, la sala cuna, las intervenciones psicosociales y las intervenciones de capacitación. Está cerrada la sala de venta, por lo tanto no se han podido comercializar los productos que tienen los chiquillos, los internos y las internas elaborados, y está la suspensión del ingreso de los microempresarios que les mencionaba anteriormente. Se ha cerrado el centro de tratamiento de adicciones, por lo tanto las personas que estaban en tratamiento de drogas están actualmente sin tratamiento. Se ha cerrado también las empresas colaboradoras, a excepción de la panificadora, porque es aquella que elabora el pan para todos y todas los internos. El retiro del 10% de la AFP, ante esta definición del gobierno, no se consideran protocolos para este tipo de contexto, ¿ya? Por lo tanto, las personas privadas de libertad no han podido tener acceso al retiro de su 10%. Esto acentúa la exclusión social y la deprivación ocupacional, donde cobra aún más sentido el derecho a la justicia ocupacional, ¿ya? Se generan nuevos puestos de trabajo en el servicio de aseo y de sanitización, porque los puestos de trabajo por parte de la empresa en el fondo no están siendo cubiertos, y hay una propuesta de 2 cursos de confección de mascarillas. Esto da también un poco más de acción cuando puedan volver a ingresar, ¿cierto?, los profesionales del área de reinserción. Ya, chicos y chicas, esa era la presentación que les traía yo hoy día, un poco para analizar el rol del o la terapeuta ocupacional en el sistema penitenciario, para invitarlos e invitarlas a reflexionar en torno a todos estos temas, para invitarlos también a que visualicen el área de cárcel como una opción de empleabilidad a futuro para todos y todas ustedes, para también instarlos a seguir sistematizando a futuro experiencias en el trabajo penitenciario, y los y las invito a que si tienen dudas, consultas, me puedan contactar por diversos medios. Ustedes saben que puedo participar, yo feliz en poder responder todas sus dudas, y ojalá puedan sistematizar también las reflexiones, me las puedan compartir para yo poder compartirlas con las colegas también que actualmente se encuentran trabajando en cárcel. Un abrazo para todos y todas. Espero que sea de mucha utilidad este material.